Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vita Cápsulas, una pausa para reconectar contigo y volver a lo esencial. Hoy estoy muy feliz porque este episodio es especial. Abrimos un nuevo espacio donde quiero traer personas que admiro y que desde su experiencia nos regalan herramientas para el bienestar y la claridad emocional. Nuestra invitada de hoy es Lady Laura Linares. Ella es psicóloga, psicoterapeuta de manera presencial y virtual, asesora de carrera en una escuela de negocios en Barcelona y es una mujer que descubrió que escuchar historias es la manera en la que quiere servir al mundo. La puedes encontrar en Instagram como Ahí le dejo la inquietud para que sigas conociendo más sobre su contenido. Con Lady vamos a hablar de una herramienta sencilla pero muy poderosa para manejar emociones y cultivar la autocompasión y es el método RAIN. Los seres humanos somos un sistema complejo. Sentimos, pensamos, actuamos y a veces nuestras emociones parecen demasiado grandes, nos sobrepasan. Ya sea que traigan placer o incomodidad, siempre influyen en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en la manera en la que respondemos a la vida. Y algo fundamental, todas las emociones aparecen por una razón. Negarlas o esconderlas realmente no funciona. Lo importante es aprender a mirarlas, a comprenderlas y a darles un lugar. Y cuando lo hacemos, esas mismas emociones que a veces parecen un peso se convierten en recursos para crecer y vivir con más bienestar. Y para esto, Lady nos trae hoy un recurso muy valioso que viene desde el mindfulness y que está al alcance de todos, el método RAIN, que significa reconocer, aceptar, investigar y nutrir. Pero mejor dejemos que sea ella quien nos lo explique. Lauris, antes de entrar en la parte técnica, cuéntanos cómo conociste el método RAIN y en qué momento de tu vida fue importante para ti. Cami, yo conocí el método RAIN desde muy chiquita, tendría 14 o 15 años y en ese momento lo conocí como un método que se usa en coaching con los clientes. Sin embargo, con los años me di cuenta que RAIN se utiliza mucho en contextos terapéuticos y también desde el mundo espiritual. Ha sido muy importante en mi vida, sobre todo en este momento, y me ha ayudado mucho a observar mis emociones con cierta distancia, a mirarlas, a mirarme a mí con compasión y a mirar esas emociones con curiosidad. Y sobre todo me ha ayudado a reconocer, a darle nombre a lo que necesito en algunos momentos, sobre todo cuando estoy como in the depths of despair, hundida en la desesperanza, que yo tiendo mucho como a la tristeza y entonces a veces me meto en hoyos muy oscuros y muy profundos de mí. Me ayuda a salir un poco de ahí, ver un poco la luz y saber qué es lo que necesito hacer, qué es lo que necesito buscar para sentirme mejor, para atenderme mejor. Gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que escuchar la historia detrás de la herramienta nos conecta distinto porque entendemos que no son solo pasos, sino que también es un camino que ya hemos transitado o que ya has transitado. Ahora sí, vamos a lo práctico. RAIN son 4 pasos: reconocer, aceptar, investigar y nutrir. ¿Podrías guiarnos por cada uno con un ejemplo sencillo para que quienes escuchan puedan imaginar cómo aplicarlo en su vida diaria? Bueno, entonces voy a hacer un recorrido por cada letra, un poco la definición de cada parte de RAIN. Entonces, reconocer tiene que ver con darle nombre a lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, a mí me resulta muy útil tener a la mano una rueda de emociones para identificar qué es lo que estoy sintiendo. Aceptar, en inglés, esa A es allow, que significa en español permitir, pero pues lo traducimos como aceptar. Se trata de
permitir que esa emoción se manifieste en ese momento, en mi cuerpo, que se manifieste quizá en forma de llanto, de calor, de una urgencia por tomar acción, por hacer justicia, incluso que a veces se siente así. Allow o aceptar quiere decir saber que estoy sintiendo eso y darme el permiso de sentirlo, como que es lo que la situación está generando en mí o cómo yo me siento en esa situación y listo, sin juzgarme, sin decir yo sí debería estar sintiendo eso o yo estoy reaccionando de una manera extrema. Eso es todo lo contrario a aceptar. Luego vamos con investigar. Investigar quiere decir rastrear un poco dónde siento esa emoción en mi cuerpo, qué forma tiene. Incluso a veces ayuda darle forma de un personaje. Puede ser animado o inanimado. Y rastrear qué me fue llevando a esa emoción. Y no solamente en el momento presente, sino también esa emoción en qué otros momentos la he sentido, porque generalmente nosotros sentimos algo y creemos que esa situación es lo que directamente nos genera esa emoción, pero realmente esa emoción está como relacionada o atada a otras circunstancias de nuestra vida que nos han condicionado a sentirla una y otra vez en situaciones similares. Y por último, nutrir quiere decir como mirarme como si fuera una niña chiquita y preguntarme qué necesitas en este momento para sentirte bien. La clave de ese nutrir es que al final yo me pongo en el lugar de persona adulta que soy, que me puedo dar, me puedo entregar lo que necesito en ese momento, puedo utilizar mis propios recursos para nutrirme. Entonces puede ser desde un ejercicio de respiración hasta escribir porque necesito expresar lo que siento, hasta darle un golpe a la almohada, en fin, ¿qué necesito? Yo utilizo mucho Rain en este momento de mi vida porque en mi trabajo yo veo muchos grupos, tengo que dar clases o sesiones, entrenamientos a grupos y aparte es en inglés. Entonces esto me genera mucho miedo, mucha ansiedad, me da mucho miedo hablar en público, sobre todo antes de la situación, no durante la situación porque he notado que hay un cambio como en mí cuando yo ya estoy frente al público, pero antes de hablar en público yo puedo generarme muchos escenarios en mi cabeza. Entonces reconocer quiere decir nombrar mi emoción. Me siento con miedo, me siento ansiosa. Aceptar es decir, no juzgarme por sentir lo que siento, porque muchas veces también yo caía en esto de, pero ¿por qué me da miedo? Si igual cuando estoy ahí delante del público, yo lo hago muy bien. Y no, pues simplemente a mí estas cosas me dan miedo. Cuando he investigado me doy cuenta que lo que me da miedo es sentirme rechazada o sentir que alguna persona de mi audiencia me vaya a mirar como esta no sabe nada o esta que está aquí diciendo. Y cuando yo rastreo esta ansiedad y este miedo a hablar en público en mi historia, me doy cuenta de que en varias ocasiones de mi vida yo tuve que hablar en público con presentaciones un poco más difíciles para lo que yo estaba preparada en ese momento y esas situaciones me generaban bastante ansiedad y yo sentía que no tenía el control de nada y sentía que me paraba al frente a hacer el ridículo. Y luego nutrir, ¿qué necesito en este momento?
Entonces, lo primero es que yo necesito sentir que me preparé. Y en esto he tenido que trabajar mucho en saber que yo ya tengo el conocimiento, que solamente me hace falta quizá a veces sentarme y organizar mis ideas, pero que realmente yo ya sé lo que tengo que yo ya sé mi contenido, yo ya tengo los elementos necesarios, los recursos, y aparte de todo, tengo la experiencia para ir a enseñar lo que tengo que ir a enseñar. También me sirve mucho hablar con mis amigos, entonces los busco. Y en la mañana, antes de hacer mis presentaciones, casi siempre hago ejercicios de respiración. Por ejemplo, la respiración de fuego me ayuda mucho a centrarme y a salir como de mi mente ansiosa, a salir de la mente de Miko, que está como toda loca hablando y hablando y hablando, pero en realidad pues es puro bla 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 y yo no tengo que envolverme ahí, y la respiración me ayuda mucho con eso. Qué importante y qué interesante lo que estás diciendo, porque creo que se vuelve mucho más fácil imaginar cómo podemos utilizar el método en esos momentos cotidianos en que las emociones parecen demasiado grandes o muy intensas. Además, también quisiera preguntarte, y también pensando en quienes nos escuchan, si alguien está atravesando por una emoción como la ansiedad, la tristeza o un momento difícil, ¿cómo podría empezar a usar Rain hoy mismo, incluso si nunca ha practicado o si dentro de su vida cotidiana la meditación no es una práctica diaria o cotidiana? Yo creo que para usar Rain uno no necesita experiencia en meditación. Cami, de hecho, cuando yo empecé a usarlo, yo lo he utilizado y utilizo Rain como un framework, como un marco de trabajo que guía mi escritura, mi journaling. Entonces, cuando yo me siento triste o me siento enojada, me siento confundida o ansiosa, lo que hago es escribir siguiendo como estos pasos de Rain. Reconocer, entonces nombrar mi emoción, aceptar, incluso hago una observación de cómo se va sintiendo la emoción en mi cuerpo, sí, o darme unas palabras pues como de compasión, me doy permiso de sentir lo que estoy sintiendo sin juzgarme. Investigar, por ejemplo, en investigar, cuando uno escribe, es muy bello porque uno puede volver esa emoción en algo como más poético, incluso la puede comparar con sensaciones, con la naturaleza, puede hacer muchas metáforas, ¿no? Y eso ayuda mucho a que uno integre la emoción y empiece a ver como algunos mensajes que esa emoción trae. El mensaje más importante que una emoción le puede traer a uno es decirle uno que necesita en ese momento, y de ahí viene nurture, ¿sí? ¿Qué necesito en este momento? Y lo que necesito puede ser algo idealmente que esté como a mi alcance y desde mis recursos. Entonces yo le recomendaría a las personas que empiecen a utilizar Rain como un ejercicio de escritura, o incluso como su momento de pausa del día, varias pausas durante el día donde uno simplemente respire, cierre los ojos y haga un escáner corporal y emocional, se pregunte cómo está y qué necesita en ese momento. Ya eso es un montón. Y las partes que tienen que ver con aceptar e investigar se van dando como de manera gradual. Lauris, y para cerrar el episodio, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos escuchan sobre la importancia de darse como ese espacio de reconocer y de nutrir lo que sentimos? Bueno, Cami, yo creo que Rain es un método entre muchos que nos puede funciona como un ancla o una guía, ¿no? Como que en una meditación o en un ejercicio de escritura, cuando uno no sabe
sobre qué escribir, o cuando en la meditación la mente de uno está como loca, con mucho diálogo, con mucho bla, 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 con mucho ruido mental, pues uno utiliza el ancla, RAIN en este caso, para centrarse, para tener unas pautas. Pero realmente en el fondo de lo que este ejercicio se trata es de identificar lo que necesitamos, identificar nuestros recursos y incluso de enriquecer y expandir la forma en la que nos expresamos de nosotros mismos y vernos como algo más amplio que esta emoción. Una cosa muy bonita que escuché hace poco sobre RAIN es que cuando uno lo utiliza como meditación, nos podemos imaginar que nosotros somos el cielo azul, amplio, enorme, y que la emoción es una nube, o la emoción es la lluvia. ¿Y qué pasa con las nubes o con la lluvia? Que eso no es todo el cielo. Ocupa un lugar, pero no es todo el cielo. Entonces, yo creo que no necesariamente hay que usarlo siempre, pero al final uno termina usando este método como para volver a uno mismo, o al menos así me pasó a mí. Y es clave saber lo que sentimos, saber lo que necesitamos y reconocer nuestros recursos para resolverlo, porque ese es el paso más básico y fundamental para poder conectarnos con el mundo, para conectarnos con nuestros proyectos y también para poder relacionarnos con otras personas de una manera mucho más nutritiva, donde yo soy la responsable de lo que necesito. El otro está para acompañarme y viceversa. El otro es responsable de sus necesidades, de lo que necesitan, y yo estoy para acompañarle. Entonces, esa conciencia empieza desde ahí, empieza desde esos ejercicios súper básicos de reconocer en qué estamos. Bueno, gracias, Lauris, por compartir con nosotros tu tiempo, tu mirada, tu experiencia. Escucharte nos recuerda que no estamos solos con lo que sentimos y que siempre podemos aprender nuevas formas de abrazar nuestras emociones con más compasión. El método RAIN es simple pero muy profundo, y lo lindo es que no necesitas nada más que detenerte un momento contigo mismo para empezar a practicarlo. Si este episodio tocó algo en ti, compártelo con alguien a quien pueda servirle. Y recuerda seguir el podcast para no perderte los próximos episodios. Tanto las reflexiones habituales de VitaCápsulas como estas nuevas conversaciones con invitados que van sumando más voces y herramientas a nuestro camino. Y si en este momento sientes que necesitas un espacio más personal para hablar de lo que estás viviendo, recuerda que también estoy disponible para acompañarte en terapia. Puedes escribirme a palabrasvitaminapodcast@gmail.com o en Instagram encontrarme como @palabrasvitamina. Nos encontramos en el próximo episodio.